la construcción de un nuevo sistema electoral donde todas las voces cuenten, donde todas las ideas se escuchen. Centralizar todo en una estructura nacional más grande y burocrática significa cerrar la puerta a esa diversidad creativa que tanto ha aportado a nuestro país. Este año los partidos perciben 13,751 millones de pesos. Disminuyó el financiamiento público a los partidos políticos, modificando la fórmula, que simplemente es, en lugar de multiplicar la lista nominal, multiplicarlo por el porcentaje de participación. Y tercero, limitar el poder de las dirigencias, que las candidaturas directas no superen el 25% del total y que ningún dirigente pueda reservarse los primeros lugares en estas listas. Implica que haya esa credibilidad, que haya esa confianza y haya esa representación social, ciudadana del votante en cada congreso. La construcción de un nuevo sistema electoral que partirá de todo lo que ha funcionado, de todo lo que ustedes nos van a decir y del análisis de especialistas y de quienes están en los órganos importantes electorales, los tribunales electorales, tanto el federal como los locales, los institutos electorales, tanto el nacional como los locales, la academia, las barras de abogados y de abogadas, la sociedad toda. De eso se trata este ejercicio. Creo que no podíamos haber tenido una mejor sede que la Escuela Judicial, en donde se seguirán formando los nuevos jueces de elección popular y todos los mandos y todos los funcionarios y servidores y servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de México. Tenemos, en segundo lugar, es la primera reforma que no se genera desde las cúpulas del poder. Es una reforma que no se está construyendo en lo oscurito con los líderes de los partidos políticos y el gobierno como se había hecho en el pasado, sino es una reforma que parte de escuchar a la gente, al pueblo, a la ciudadanía. Eso, celebro que estas audiencias sean un espacio plural, respetuoso, incluyente, donde todas las voces cuenten, donde todas las ideas se escuchen y donde todas y todos tendrán la oportunidad de expresarse para fortalecer nuestro sistema democrático. Este ejercicio ciudadano es en sí mismo una manifestación viva y latente de la soberanía popular. Cuando se trata de dinero ajeno, y es el dinero de los contribuyentes, luego eufemísticamente llamados recursos públicos, casi solo para ocultar que se trata de dinero de los contribuyentes. Bueno, pues veamos algunas cifras. Entre 1997 y 2025, los partidos recibieron 113,000 millones de pesos. Este año los partidos perciben 13,751 millones de pesos, 37,6 millones de pesos diariamente. Y parte de estos son del presupuesto federal, 7,354,2 millones de pesos, y de los presupuestos estatales, 6,397,4 millones de pesos. Esto había que vincularlo también. El agigantamiento del INE no vino acompañado ni de mayor eficacia, ni de mayor ahorro, ni ha sido un mejor sistema. Puedo presentarles muchos números, pero ya los dijo Hernán Mejía. Nos estamos gastando cerca de 50,000 millones de pesos para estos procesos que no han sido mejores que los anteriores. Entonces, primer cambio que sugiero es incorporar las PASO con boletas abiertas. Segundo, disminuyó el financiamiento público a los partidos políticos, modificando la fórmula, que simplemente es, en lugar de multiplicar la lista nominal, multiplicarlo por el porcentaje de participación. Con esto nos ahorramos de entrada un 30%. Y por último, en el tema de los órganos electorales, y con esto concluyo,
Me parece que podremos hacerlos más eficaces si dejamos que el campo normativo, el campo de organización legal lo lleve un INE a nivel nacional, central, pero toda la operación sea local. De esta manera… Y recordemos que ese federalismo significa tres cosas: que cada entidad federativa pueda elegir a sus autoridades en ámbitos de competencia, pueda crear las propias leyes, pueda resolver sus conflictos, igualmente en el ámbito de su competencia. Hay dos temas que yo quiero destacar de esta ponencia. Uno, el tema de la representación proporcional, cociente de unidad, remanente mayor y la cuestión más significativa, que cada acuerdo de la autoridad electoral y que cada resolución de un tribunal electoral represente esa parte netamente proporcional. Otro tema muy significativo, la democracia interna de los partidos políticos, para que haya candidaturas impolutas. Y quiero enfocarme finalmente en el tema estrella, en el tema más sustancial de las elecciones: el dinero, los dineros, el origen, monto, aplicación y volumen de la financiación pública y privada de los partidos políticos. Que cada candidato, que cada partido político, que cada coalición postulante esté 100% contabilizada, registrada, que los dineros públicos, privados que postulan una candidatura sean 100% verificables, comprobables y que no haya duda absoluta de ninguna fuente de financiamiento. Mi propuesta entonces va en el siguiente sentido. Reemplazar la credencial para votar del INE con la CURP biométrica representaría un cambio profundo en el sistema de identificación y votación en México. Una CURP biométrica que pudiera servir como identificación oficial única y también como instrumento para votar el día de las elecciones representa una política pública que simplifica burocracia, reduce trámites para la ciudadanía, refuerza la calidad del padrón y la lista nominal de electores y motiva la participación ciudadana en las elecciones. Respecto a esto último, parto del supuesto que al ser la CURP el documento de identificación oficial, la población tendría menos incentivos de obtener y actualizar su credencial para votar, por lo que concentrar en un solo medio ambos fines se logran los incentivos correctos para tener un padrón y una lista nominal permanentemente actualizados. Creo que debemos de hacer una reflexión importante para ver si el voto electrónico y la urna electrónica pueden ser factores decisivos para esta elección de personas juzgadoras. Tenemos dos ejemplos en la Sala Superior del Tribunal Electoral. El primero, el sub-JDC 639 del 2024, donde la Sala Superior estableció que las personas cuidadoras podían votar por vía remota al ser una categoría sospechosa. Incluso se cumple con un estándar convencional en la opinión consultiva 31 del 2025. El otro ejemplo que es muy importante es el del voto desde el extranjero, en el sub-JDC 1455 del 2025. Incluso traería a colación el ejercicio que hizo la Sala Superior para que las personas en prisión preventiva pudieran votar, y creo que el voto electrónico o la urna electrónica podrían ser una faceta muy interesante. Voy ahora, por una cuestión de metodología, a las propuestas, que creo que es lo más importante para esta comisión presidencial. Primero, comités técnicos ciudadanos. Si bien ya los tenemos en la Constitución, creo que es muy importante integrar universidades, barras de abogados, expertos y al nuevo Poder Judicial. Creo que la experiencia que tenemos ahora los que participamos por primera vez en una elección puede ser muy importante para integrar los comités técnicos ciudadanos que evaluarán tanto el perfil de idoneidad como la ética profesional. Segundo, que la reforma cuide las principales fuentes de innovación y mejora. Muchas de las buenas prácticas que hoy distinguen al sistema electoral mexicano nacieron desde lo local. Centralizar todo en una estructura nacional más grande y burocrática significa cerrar la puerta a esa diversidad creativa que tanto ha aportado a nuestro país. Y por supuesto, los actuales soples también cumplen con una función política esencial. Permiten que los conflictos y las tensiones se procesen en su propio ámbito sin escalar innecesariamente a la esfera federal. Llevar todos los problemas a la mesa nacional no solo sería ineficiente, sería peligroso.
Es importante señalar que, como lo ha demostrado la literatura académica, los costos de coordinación no se resuelven por decreto, requieren de un importante trabajo intraorganizacional que abone a la confianza y reduzca la incertidumbre. La centralización excesiva genera cuellos de botella y resta capacidad de respuesta a escenarios de contingencia permanentes. Por eso propongo repensar el marco de competencias y mejorar la coordinación entre los distintos niveles. Un área de oportunidad se encuentra en la capacitación. Se podría explorar que, en lugar de mantener estructuras paralelas entre capacitadores nacionales y locales, sea una misma estructura territorial la que provee información oportuna a ambas autoridades. De igual forma, podría evaluarse devolver ciertas funciones, como la fiscalización o los conteos rápidos, a los institutos locales, aliviando la carga de una autoridad nacional cada vez más saturada y aprovechando las estructuras locales electorales. Ello me lleva a la segunda preocupación. Nuestro país necesita y demanda procesos democráticos de calidad con costos bajos. No se debe confundir la austeridad con la precariedad. Existen aspectos específicos de nuestro sistema en donde considerablemente se podrían reducir costos. Ejemplo de ello es el voto electrónico. Estas tecnologías no solo modernizarían nuestro sistema electoral, sino que reducirían considerablemente los costos. Pero el cambio debe hacerse en forma responsable. Es una apuesta de mediano plazo. Una de las premisas sobre la cual se construyó nuestro sistema electoral es la desconfianza ciudadana. La transición a este mecanismo de votación, considero, debe de ser gradual y utilizando pedagogía asequible. Más de 37 estándares internacionales definen cómo construir confianza en sistemas electrónicos. Estonia y Brasil ofrecen lecciones valiosas. En Estonia, 45 de cada 100 votantes ya usa el voto electrónico porque su gobierno ha dedicado años a demostrar la fiabilidad de este sistema. Incluso tuvieron elecciones hace 2 semanas. En Brasil, cada proceso se convierte en una oportunidad para mostrar públicamente la integridad de las urnas electrónicas. México puede recorrer el mismo camino con prudencia y transparencia. La última reflexión tiene que ver con el tiempo y oportunidad para la implementación. Estamos en vísperas del proceso 2027, tendremos un caudal de trabajo sin precedentes. El Estado de México llevará a cabo la elección más grande de su historia. Se elegirá el Poder Legislativo, los 125 ayuntamientos y cerca de 500 cargos del Poder Judicial Estatal. En este contexto, es importante cuidar que la ejecución de la reforma no ponga en riesgo el desarrollo de comicios altamente complejos. Sugiero que el proceso de transformación del Sistema Nacional Electoral se implemente con una instrumentación multietapas que incluya potenciales cambios estructurales que permitan mejorar la eficacia y eficiencia de nuestro modelo de elecciones. Para el caso de las entidades federativas que tengan la responsabilidad de organizar y arbitrar elecciones entre los años 2027 y 2029, sus procesos de rediseño organizacional pudieran iniciar una vez que concluyan estos procesos locales para minimizar riesgos en las operaciones. Nuestro país necesita una reforma que combine austeridad con eficiencia, sin dejar de lado la certeza, pilar fundamental de nuestro sistema electoral. Termino. Y tengamos la voluntad de conocer los desafíos que enfrentan. La justicia electoral local ofrece un sentimiento de pertenencia y de cercanía de la ciudadanía con sus autoridades. Mi propuesta: el fortalecimiento de las autoridades electorales locales, nutriéndonos a nivel federal de toda la información vital que sirve para estar impartiendo justicia cercana, resolviendo controversias apegadas al contexto social, político y territorial, ofreciendo así resoluciones reales de los conflictos. Los necesitamos. El abanico del alcance de los derechos político-electorales se abre cada vez más. Solos no podemos. Y no siendo menos importante, me gustaría dejar en claro que, en mi muy particular punto de vista, no se puede hablar de justicia electoral si no es con el trabajo y colaboración conjunta de los institutos electorales estatales, quienes en primera instancia brindan las herramientas con las cuales trabajan los tribunales y acercan una visión directa a la ciudadanía. Segundos, por favor. Gracias. Concentrarnos en 3 ejes fundamentales: el fortalecimiento de los órganos públicos electorales, la dignificación de la representación proporcional y la racionalización del financiamiento partidista. La democracia electoral en México es un sistema complejo que se sostiene sobre 2 pilares: el Instituto Nacional Electoral y los 32 organismos públicos locales electorales. Si bien las recientes tendencias de centralizar en el sector público suelen involucrarse como necesarias, en la esfera electoral representan un riesgo para nuestro federalismo. La próxima reforma debe evitar
a toda costa que estas dinámicas pongan en peligro la autonomía y la existencia misma de los OPLES, puesto que son quienes garantizan la eficacia, la proximidad y la soberanía estatal en la organización de nuestros comicios. El fortalecimiento de los OPLES no es una cuestión de burocracia, sino de soberanía estatal y eficiencia democrática. Los OPLES poseen un conocimiento focalizado e insustituible de la geografía, cultura política, dinámicas sociales y problemáticas específicas de cada municipio y distrito en el Estado de México. El órgano nacional, si bien puede efectuar estas funciones con eficacia, no cuentan con este conocimiento endémico y pericia para la organización de las elecciones locales. Garantizan la inmediatez en la atención de controversias, el registro de candidaturas locales y la organización de procesos a nivel municipal, haciendo la autoridad electoral más accesible al cuidado de los actores políticos del ámbito territorial. La existencia de los OPLES es la expresión tangible del principio federalista en materia electoral. Preservar su autonomía y facultades en la organización, cómputo y fiscalización de los recursos locales es defender la potestad de los estados para autogobernarse. Urgente. La corrupción y el acaparamiento de las candidaturas al interior de los partidos políticos. Para ello propongo reformar la Ley General de Partidos Políticos y romper los círculos de control interno mediante 3 acciones concretas. Primero, elecciones primarias abiertas y vinculantes, que la militancia, pero también sus simpatizantes elijan directamente a quienes los representan. Segundo, transparencia total. Publicar cada encuesta, cada método, cada financiamiento, que la ciudadanía sepa quién decidió, cómo y por qué. Y tercero, limitar el poder de las dirigencias, que las candidaturas directas no superen el 25% del total y que ningún dirigente pueda reservarse los primeros lugares en estas listas, porque la democracia no debe ser un botín interno, sino una causa colectiva. Abrir los partidos a la participación directa es devolver el poder a su origen, al pueblo. Porque la democracia no se defiende con discursos, sino con decisiones. No se protege desde el poder, sino desde el pueblo. Y cuando un pueblo exige voz, exige justicia y participación, no está pidiendo permiso, está ejerciendo su derecho. Muchas gracias. Es cuanto. Promover una reforma constitucional orientada a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, particularmente en 3 ejes. El primero, incorporar de manera expresa en los artículos 3 y 35 constitucional la obligación del Estado de fortalecer la educación cívica, la cultura democrática permanente. Esto es que durante toda la educación básica como condición indispensable para la participación ciudadana en la cosa pública y el ejercicio libre e informado del voto. Establecer mecanismos vinculantes de consulta y elevación ciudadana sobre el desempeño de las autoridades electas. Si pudiera concluir en unos segundos, por favor. Claro que sí. De manera periódica y con efectos normativos reales. Crear observatorios ciudadanos institucionales integrados por académicos, especialistas y representantes sociales que componen los procesos electorales y fortalezcan la transparencia en la toma de decisiones públicas. Concluir rápidamente, que la democracia no se agote en las urnas, se nutre del diálogo. No solo los partidos han fallado, Mauricio, a la hora de generar cultura política, sino los institutos electorales. Chécale cuántos hemos invertido en ellos y cómo está el nivel de la cultura política, en donde todavía la gente se afilia a un partido para que no le quiten el programa social, ¿no? Entonces, tenemos un desafío de transformación profunda. Y esto pasa por eliminar las razones que generan desconfianza en los partidos políticos, que son los grandes distribuidores del poder y los que tienen el monopolio. Los tribunales incluso han sido alcahuetes con ellos. Les permiten autorregulación antidemocrática. Pueden tomar la decisión más antidemocrática del mundo y el tribunal dice que debe respetar su derecho de autorregularse, los estatales y los federales. Desde la perspectiva de los municipalistas, creemos que hay que democratizar a los partidos, pero en serio.
y hay que quitarles la lana. Absolutamente. Si algo hay que darles es para que cultiven la cultura general, contribuyan con sus afiliados a mejorar su conciencia e incluso a certificarse académicamente. Iba yo a decir que habría que obligar a los partidos a enseñarle a leer y a escribir a sus integrantes y dirigentes, pero parecía muy abusivo de mi parte. Entonces, basta con que a sus afiliados sea a los que cualquier dinero que se le asigne al partido, se use para eso. Hay cosas por las que tampoco confiamos en la política. Las cláusulas de gobernabilidad y de sobrerepresentación. Quiero presentar dos propuestas. Una, la disminución de la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para quedar en 96 escaños, que garantice la perfecta e igualitaria representación de cada entidad federativa, razón de ser del Senado. Con si pudiera concluir en unos segundos, sí, por con favor. 3 espacios por Senado, por Estado. Y disminuir la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para quedar en 400 personas y que la representación se dé de manera alternada en segundo lugar de la elección, asignando alternadamente Ya se terminó su tiempo. a partir de los criterios de mayor número de votos y más altos porcentajes. Muchas gracias. Considero que si logramos ir avanzando en una reforma electoral que vaya a profundidad y que vaya lejos, porque venimos en una época en la que le vamos a llamar la posverdad. Hoy las redes sociales nos están haciendo un estrago grave con las fake news, y si no logramos demostrar con una legitimidad profunda que la democracia se está logrando, aunque sea el electorado a ir a anular su voto, simplemente el hecho de que tenga una participación amplia y una legitimidad profunda quien esté gobernando, dejen de hablar de lo que vamos a ver este 15 de noviembre en estas juventudes que están perdiendo la fe en el sistema electoral y democrático. Esto lo estamos viendo con un abstencionismo muy alto. No perdamos el momento histórico en el que nos estamos encontrando, porque gracias a un movimiento que habló del frijol con gorgojo, que habló de todas las arbitrariedades que estábamos viviendo durante tantos años, y más en el Estado de México, donde el camino de Texcoco a Toluca fue muy largo, de casi 90 años, casi logran los 100 años, el Grupo Atlacomulco. Tenemos ya que hablar de cómo vamos a legitimar sin despensas y cómo vamos a lograr que la compra del voto ya no sea ese cáncer pernicioso que se sustituya totalmente la cartografía electoral por la cartografía del marco geoestadístico del INEGI. 2, que se haga una redistribución electoral federal y local con base en la población real que corresponde a cada municipio. Así también se contabilice la población indígena y afromexicana a partir del territorio en el que habitan. 3, que para fines electorales sean oficiales los límites estatales y municipales que el INEGI utiliza para el levantamiento de censos, conteos y encuestas. 4, que la referenciación geográfica del padrón electoral sea con base en manzanas y localidades del INEGI. 5, que Le solicitamos concluir, por favor. Que la integración de las listas nominales de electores se haga a partir de una revisión y en su caso, redefinición de los límites de las secciones electorales. Muchas gracias. Se trata de abrirles la posibilidad en las próximas elecciones a los partidos políticos de nueva creación para que veamos nuevas fórmulas que permitan representar mejor a la ciudadanía. Es cuanto, agradezco mucho el espacio. Los OPLES conocen su territorio, sus comunidades, sus dinámicas políticas. Son quienes saben hacer llegar hasta la sierra cómo garantizar una casilla en la comunidad más alejada, cómo resolver un conflicto en el territorio y no desde una oficina gubernamental. Por eso propongo que se mantenga su autonomía técnica y financiera, su coordinación con el INE, pero sin subordinación, su evaluación con criterios de desempeño y no de conveniencia política, y la profesionalización permanente de su servicio electoral.
Segundo, reconfigurar la representación política. El segundo eje de esta propuesta tiene que ver con la forma en la que se traduce el voto en representación. Hoy el sistema mixto combina a 300 diputados de mayoría relativa con 200 de representación proporcional. La propia Constitución establece los límites que distorsionan la voluntad ciudadana, otorgándoles un porcentaje. Por eso propongo la creación de una primera minoría federal, inspirado en lo que actualmente funciona en los congresos de aquí del Estado de México y de la Ciudad de México. ¿Cómo funcionaría? En cada una de las 5 circunscripciones plurinominales, una parte de las diputaciones de representación proporcional se asignaría a candidatos de primera minoría que serían seleccionados de entre las personas postuladas por los partidos políticos a la mayoría relativa. Es uno de los más representativos ejemplos de todo lo anterior. Dada la diversidad, pluralidad y amplitud del Estado de México, la discusión no es su presencia, sino cómo se puede fortalecer. Propongo 3 temas a nivel local: financiamiento, cultura cívica y voto electrónico. El primer tema, el financiamiento. 2 de los grandes asuntos del financiamiento en la reforma electoral son el financiamiento de los partidos políticos, expuesto brillantemente por el maestro Mauricio, y el presupuesto a los organismos electorales. Sobre el primero hay que decir que ya es una demanda general que se reduzca el presupuesto tanto público como privado en virtud de al menos 3 nuevas realidades. Primero, la ciudadanía tiene ya conocimientos e información e incluso preferencia por algún partido político. No hay una evolución clara en este sentido. Segundo, los partidos políticos pueden hacer uso extensivo de las muy mencionadas redes sociales, cuyo costo es mucho mejor y cuyo impacto puede ser mucho mayor. Las llamadas campañas aéreas. Y tercero, en tiempos no electorales no es necesario el financiamiento, salvo para actividades básicas. Y en tiempos electorales, como en otros países se ha hecho, se puede contratar personal eventual o voluntario y hacer uso del financiamiento en tiempos de campaña. No hace falta recordar casos de aparición y desaparición, y ya lo han dicho por acá, de partidos políticos sumamente cuestionables. Con relación al tema presupuestario para los soples, el panorama es distinto. Estos organismos requieren de un presupuesto fijo que debe incrementarse en razón del aumento del padrón electoral. En cada elección se presentan más ciudadanos a votar y ello significa más gasto para los organismos electorales. E incluso en tiempos no electorales las tareas no terminan. La promoción de la cultura cívica es trabajo de todos los días. Y el compromiso de llevar a cabo actividades académicas, como es el caso, insisto, del IEM, los soples necesitan presupuesto acorde. El voto informado de personas en prisión preventiva y el interés legítimo como vía ciudadana para defender los derechos político-electorales. Hablar del voto de las personas en prisión preventiva es hablar de la esencia misma del Estado de Derecho. Nuestra Constitución reconoce que quien no ha sido sentenciado no pierde sus derechos político-electorales. Pero esa afirmación, que suena tan obvia en el papel, enfrenta enormes retos en la práctica. La implementación de este derecho reciente en nuestro país ha significado un paso histórico. Sin embargo, aún se desarrolla en condiciones de desigualdad estructural. Colocar urnas dentro de los penales fue un avance, sí, pero no basta con habilitar el voto. La democracia exige que nuestro voto sea informado, libre y consciente. Durante los ejercicios realizados en el Estado de México desde 2023, se establecieron acuerdos que preveían mecanismos de difusión y orientación cívica. Pero, y es fundamental, no se estableció la obligatoriedad de implementarlos ni criterios verificables sobre la calidad de la información, que aunque fue aprobada por el INE, era deficiente y de difícil lectura. El resultado fue desigual. Hubo personas que votaron sin conocer las candidaturas, sin entender sus plataformas. Visita alertatoluca.com y alertaestadodemexico.com, los sitios de noticias que te dan cuenta del acontecer político, económico, social y cultural del Estado de México. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y la red social X.